interactuar con los sistemas vivos a través de procesos químicos. Esa va a ser la farmacología. Y ¿cómo van a interactuar, cómo van a hacer esos procesos químicos? Pues a través de su unión, se van a unir a sustancias, a moléculas reguladoras, que estos, al haber una unión, van a activar o van a inactivar los procesos corporales normales. ¿Ok? Entonces, al unirse y al activar estos procesos corporales normales, van a tener un efecto terapéutico, ya que sea beneficioso para el paciente, pero también acuérdense que los fármacos pueden ser tóxicos en algún momento. Entonces, pues cuando los pacientes van y te dicen a veces de que, ay, no, es que si me tomo el paracetamol me va a hacer daño, me va a causar un efecto, o la gente que dice, no sé, es que tomó metoprolol porque era hipertensa y se quedó, le causó una insuficiencia renal. Pues sí, también causan insuficiencia renal, porque pues eso es un efecto de los fármacos, ¿verdad? O sea, no vamos a decir que no. Claro, hay que tratar de explicárselo lo más que pueda uno al paciente, porque si no, pues el paciente lo malinterpreta. Pero arreglas una cosa, desarreglas otra, y eso es medicina, y eso es fármaco, ¿vale? Bueno, entonces, farmacología médica es la ciencia sobre las sustancias utilizadas para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades, porque ustedes llevan la clase que se llama farmacología y toxicología. Y por parte de la toxicología, es una rama de la farmacología que se va a ocupar de los efectos indeseables de los productos químicos en los sistemas vivos, desde las células individuales hasta los humanos y los ecosistemas complejos, ¿ok? Porque pues también todo lo que se consuma va a tener un efecto sobre el ecosistema. Entonces, este diagramita viene en su libro, ¿ok? Entonces vamos a tener un producto químico. Ese producto químico va a ir hacia el paciente, ¿ok? Y entonces va a llegar el medicamento al tejido, al blanco, donde uno quiere que se haga el efecto, ¿ok? Y también va a haber otro blanco que no va a ser elegido, que eso va a tener que ver con si el fármaco no es no es adecuado con el receptor, ¿ok? Y también por otra parte, después cuando ya entra el medicamento al cuerpo, pues va a tener un efecto terapéutico en el cuerpo que va a modificar algunas cosas, y entonces va a tener el efecto terapéutico que nosotros deseamos, o también puede tener un efecto tóxico. Esto es la farmacología y toxicología médica. Okay, entonces, cuando hablamos de farmacocinética, okay, es como el medicamento va a entrar, o sea, tú te tomas un medicamento, se libera el medicamento, luego se administra, se distribuye, se metaboliza, después se excreta, ¿ok? Porque todo medicamento se tiene que excretar. Esa es la farmacocinética. Y la farmacodinamia es, por ejemplo, ahorita que estamos en el frío, que hay muchos que son alérgicos, entonces viene el frío y empiezan con mocos, ¿ok? Y entonces, pues es muy molesto eso, y entonces toman Montelukast. ¿Qué hace el Montelukast? Pues va a ser un inhibidor de los leucotrienos. Al inhibir los leucotrienos, pues ya va a estar muy contento el paciente después, sobre todo esto, en estos tiempos de frío. Esa va a ser la farmacodinamia, ¿ok? Entonces, pues como ya les dije, la farmacodinamia va a ser, entra el fármaco al receptor, y entonces va a desencadenar una respuesta, ¿ok? Y que en este caso vimos lo del Montelukast, ¿ok? Se toma el Montelukast, inhibe el leucotrieno, y entonces se acaban los síntomas de las alergias. Y la farmacocinética, pues te tomas el medicamento, cómo se va a liberar ese medicamento, dónde se va a administrar, se va a distribuir, se va a metabolizar, que sobre todo se va a metabolizar en el hígado, y excretar, que la mayoría de los medicamentos se van a excretar a nivel renal. ¿Ok? Y bueno, la historia de la farmacología, pues eso se remonta a muchos años atrás, ¿ok? Donde si se ponen a leer un poquito, o ahí en la introducción de su libro dice que hay cosas que todavía nosotros usamos, que lo utilizaban en la prehistoria, sobre todo como por ejemplo la manzanilla. ¿Qué beneficio tiene la manzanilla? Calmante. Calmante, ajá, ¿qué más? Sí. ¿Qué?
Les dan cuando hay dolor de panza. Sí. Cuando hay, ajá, exacto, entonces eso también puede ser como un efecto analgésico, ¿verdad? Y también desinflamante, ¿ok? Entonces eso pues hasta la actualidad, si ustedes ven, se sigue utilizando, ¿ok? Ya después, conforme fue pasando el tiempo, había muchas creencias, tales como que menciona en su libro un ejemplo que, por ejemplo, cuando había esto de la caza y utilizaban flechas, pues obviamente que sería la persona, y entonces pues había dolor, había sangrado por toda esta cascada de inflamación, pero se creía que a lo mejor si ellos le untaban ungüento en la flecha, pues no iba a provocar eso, ¿no? Pero ya después, conforme fue pasando el tiempo, pues ya se fueron descubriendo otras cosas. Inclusive se utilizaba también la trepanación para las personas que tenían, por ejemplo, dolor de cabeza. Decían, ay, tengo dolor de cabeza, entonces hacían una trepanación. Y esto, ¿qué hace la trepanación? ¿Sí saben qué es una trepanación? Ajá. Entonces, ahorita para qué se utiliza la trepanación? Para cirugías. Ajá, cirugías de qué. Como si hay un tumor para Ajá, sí, claro que cuando hay un tumor, pues sí abren y quitan el tumor, pero no van a dejar el hueco ahí. Ajá. Sobre todo cuando son traumatismos craneoencefálicos y que tienen ahí pues un coágulo de sangre, entonces tienen hacen una trepanación y entonces eso ya pues libera la sangre, ¿ok? Más bien disminuye la presión intracraneal. Entonces por eso a lo mejor la gente que tenía dolor de cabeza le hacían un trépano y entonces pues disminuía el dolor de cabeza. Y ya así se fueron pues haciendo más estudios hasta que en el año 1500 pues no hubo éxito porque las escuelas solamente explicaban la biología y la enfermedad, pero no había experimentación ni observación. A finales del siglo XVII la observación y experimentación reemplazó la fisiología y medicina clínica. Y en Gran Bretaña se vieron algunos efectos farmacológicos tradicionales y entonces esto fue lo que llevó al nombre como materia médica. Antes de que se llamara farmacología se llamó materia médica y después pues ya se llamó farmacología. Sin embargo, como se llamó materia médica, no avanzó más porque no se pudieron ver con seguridad cuál era el mecanismo de acción de los medicamentos. Y tampoco la hipótesis de acción de los fármacos. Sin embargo, al finales del siglo XVII y XVIII, Francois Mayendi y Claude Bernard desarrollaron métodos de la fisiología y la farmacología experimental. Y ya después pues empezó a haber muchos avances de química y desarrollo en la fisiopatología a mediados del siglo XVIII y XX. Y centraron estas bases necesarias para comprender la función de los fármacos a nivel de órganos y tejidos. Y apenas hace 60 años se inició el ensayo clínico controlado. ¿Ustedes saben cuáles son los ensayos clínicos controlados? Ya llevaron métodos de investigación, ¿no? Y esas cosas y ya les enseñaron. Bueno, entonces es cuando va a haber un medicamento, que más adelantito lo vamos a ver, pues entonces se hacen este tipo de ensayos clínicos controlados, ¿ok? Y en 1906 se estableció la FDA. ¿Cuál es la FDA? Administración Federal de las Drogas Libres. Ajá. ¿Y cuál es el objetivo de la FDA? Regular los fármacos que salen al mercado. No solamente los fármacos, sino también los alimentos y también los cosméticos, por ejemplo, todo lo que vaya a tener contacto contigo y ellos tienen que ver que pues cumpla con la normativa. Exacto, que cumpla con la normativa y si no, pues no lo aprueban, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, atrás de las cajitas o de los medicamentos, de las comidas y todo dice aprobado por la FDA, ¿ok? Deben de tener aquí tres conceptos bien importantes que no se los olviden. Que todas las sustancias pueden ser tóxicas en ciertas circunstancias. Que los productos químicos en productos botánicos, hierbas y extractos de plantas, que son llamados nutracéuticos,
no van a ser diferentes de los productos químicos en fármacos fabricados, excepto por la gran proporción de impurezas que se encuentran en productos botánicos. Es por eso que a veces les van a llegar pacientes que, no sé, que tomaron Herbalife. A mí me tocaron como 2 pacientes que tomaron Herbalife con una, ¿cómo se llama? El hígado, pues, o sea, se les explotó, ¿ok? Sí, por tomar Herbalife, porque sí, son pues hierbitas y no sé qué tanta cosa le ponen ahí. Sin embargo, también son muy tóxicos, ¿ok? Que todos los suplementos dietéticos y todas las terapias promovidas para mejorar la salud deben de cumplir con los mismos estándares de eficacia y seguridad que los fármacos convencionales y las terapias médicas, ¿ok? Una hepatitis fulminante, ya me acordé, eso fue lo que le pasó al paciente, ¿ok? También vamos a ver lo de la farmacogenómica. La farmacogenómica va a ser la relación de la composición genética de un individuo a la respuesta de un fármaco, ¿ok? Por ejemplo, va a haber personas que van a tener metabolizadores lentos de clopidogrel, que los metabolizadores lentos van a ser estos, ¿ok? Entonces, ¿qué es el clopidogrel? ¿Alguien sabe qué es el clopidogrel? ¿Googleenlo? Es para pacientes que tienen un problema de... Ajá, pero ¿cuál es su mecanismo de acción? O sea, ¿qué es lo que hace el clopidogrel? ¿Anestesia? No. Es un inhibidor de la reacción plaquetaria que actúa de forma Ajá, regular. entonces es como un anticoagulante, ¿ok? Entonces eso ayuda a que no se haga un coágulo. Entonces, ¿qué pasa si yo me infarto y me ponen un stent? Y entonces el cardio me da clopidogrel para evitar que en ese stent, o sea, se vaya a formar otro coágulo. ¿Qué pasa si yo soy metabolizadora lenta del clopidogrel? Es más probable que se forme un coágulo. ¿Mande? Es más probable que se forme un coágulo. Exacto, porque soy metabolizadora lenta, entonces no va a cumplir su objetivo. Entonces esas cosas tenemos que tomar en cuenta acerca cuando tratamos a pacientes, pero eso lo ve la farmacogenómica, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, el caso clínico que le subí es de esta abuelita. Esta abuelita tiene 78 años de edad, que es llevada al hospital por sospecha de sobredosis de ácido acetilsalicílico. ¿Qué es el ácido acetilsalicílico? La aspirina. ¿Ok? ¿Y cuál es el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico? ¿Cómo? Ok, ¿de qué manera? ¿Irreversible o reversible? Ok, irreversible. Ok. Ha estado tomando este fármaco durante varios años para aliviar el dolor articular. El año pasado comenzó a presentar signos de deterioro cognitivo. ¿Saben ustedes más o menos cuál es la dosis para cuando se lo dejas así a un paciente que lo toma a diario? ¿Cuál es la dosis de la aspirina? ¿No? Bueno, su cuidadora la encuentra confundida, hiperventilando y con vómito. ¿Por qué está haciendo esto? O sea, si creen que se intoxicó con ácido acetilsalicílico, ¿qué es lo que provoca el ácido acetilsalicílico a dosis concentración? ¿O por qué está hiperventilando, vomitando y está confundida? ¿Qué tiene la paciente? ¿Ah? ¿Qué tiene? Bueno, por lo que había leído, tenía una acidosis metabólica. Ajá. Una alcalosis respiratoria. Una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria. ¿Y por qué? ¿Qué la llevó a eso? Las horas, cómo interactúan medicamentos son. Ajá. ¿Y cómo interactúa? ¿Ah? ¿Mandé? Sí, ya sabemos que inhibe, o sea, que inhibe las oxigenasa 1 y 2 de manera irreversible, pero, o sea, se intoxicó. ¿Y por qué provoca esto? O sea, porque, o sea, la señora seguramente como ya está viejita y aparte dicen que tiene deterioro cognitivo. Los pacientes que son viejitos y tienen deterioro cognitivo empiezan con su demencia. Entonces no se acuerdan si ya tomaron o no el medicamento y se toman una y se toman otra y se toman otra y entonces esto es lo que pasa. Pero, ¿por qué tiene su...? Sí, está muy bien, tiene
hipoacidosis. ¿Pero por qué? ¿Por qué la tiene? Porque pues, es un ácido, el medicamento es un ácido y al haber mucho ácido en el cuerpo, lo que hace el cuerpo es tratar de revertir con la hiperventilación, la viejita que está respirando. Y entonces eso lleva a todo este efecto, ¿verdad? Hasta cierto punto, la hiperventilación, ¿Sí? sí. El Ajá. vómito, pues supongo que... ¿Por qué está vomitando? Pues el ácido. Quiere sacar todo el ácido. Pues no es la única interacción. Ujú. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces dice la cuidadora observa que el frasco está vacío de las tabletas de ácido acetilsalicílico, llama al 911 y entonces en el servicio de urgencias le toman muestras en sangre venosa arterial y mientras evalúan la vía aérea, la respiración y la circulación. Al tener los resultados de la gasometría, pues se administra bicarbonato de sodio intravenoso. ¿Y por qué le pusieron bicarbonato de sodio intravenoso? Sí, ¿qué es el bicarbonato de sodio? Pues ajá, exacto, es un buffer y lo estabiliza y pues ya con eso va a ayudar a la viejita, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, vamos a hablar de los principios generales de la farmacología, ¿ok? Un fármaco va a ser cualquier sustancia que provoque cambios en la función biológica a través de sus acciones químicas. Para que este fármaco pueda provocar esos cambios de función en la molécula, pues se necesitan unirse a un receptor, ¿ok? Entonces viene el fármaco, el receptor, se unen y entonces al unirse ya van a ser, ya que sean agonistas, que activen al receptor o que lo inhiban, que van a ser antagonistas. Entonces eso de agonista y antagonista vamos a estarlo utilizando mucho en la clase. Entonces el agonista lo va a activar, el antagonista lo va a inhibir, ¿ok? Y vamos a tener antagonistas químicos que se van a unir con fármacos, agentes osmóticos, que estos pues van a interactuar con moléculas de agua, y también los fármacos se pueden sintetizar dentro del cuerpo, por ejemplo las hormonas, ¿ok? Después vamos a ver ya a lo largo de farma que vamos a tener pacientes que tengan deficiencias hormonales, entonces pues hay que poner las hormonas, o pueden también ser sustancias químicas no sintetizadas en el cuerpo, o sea que vengan de fuera, que van a ser los xenobióticos. Los venenos van a ser fármacos con efectos casi exclusivamente dañinos y por eso Paracelso dijo que la dosis produce el veneno, ¿ok? Vamos a tener también toxinas que generalmente se definen como venenos de origen biológico, es decir, sintetizados por las plantas o animales. ¿Qué plantas conocen ustedes que generen algún veneno? ¿El curare? Pues el curare también nos ayuda a nosotros, sobre todo, bueno, como anestesia nos ayuda. Pues, sí, ajá. Los floripondios, la hiedra, ¿qué animales provocan toxinas? Pues sobre todo las serpientes, ¿no? U otras cosas más. En contraste con otros venenos inorgánicos que también vamos a encontrar dentro del medio ambiente, como el plomo y el arsénico, ¿ok? Entonces todas estas van a ser toxinas. Y bueno, la naturaleza física de los fármacos. Para que los fármacos puedan unirse a su receptor, deben de tener algunas características, ¿ok? Que la composición atómica sea la adecuada, que tengan una carga eléctrica adecuada, que su forma también sea adecuada y su tamaño. Por eso les puse ahí pues yo no sé si a lo mejor ustedes lo utilizaron, yo sí cuando era chiquita, pero ya es muy viejo, ¿verdad? Que debe de tener su forma adecuada, su tamaño, para que ingrese, se una a su receptor y de esta manera el fármaco al unirse a su receptor pues pueda realizar su efecto terapéutico adecuado. También las propiedades necesarias para transportar desde el sitio de administración al sitio de acción. La inactivación y la excreción de la velocidad razonable, esto va a hacer que nos dé una duración adecuada del fármaco. ¿Ok? Vamos a tener fármacos que van a ser sólidos, como por ejemplo la aspirina, que es algo sólido, y de ahí nosotros vamos a ver qué vía de administración se le va a dar al paciente. La nicotina, por ejemplo, que es líquida,
Ok, y tenemos al óxido nitroso, que el óxido nitroso pues como tal es un gas, entonces pues la vía de administración del óxido nitroso pues va a ser inhalada. Ok, también vamos a tener compuestos orgánicos como los carbohidratos, las proteínas, las moléculas más pequeñas como oligonucleótidos. Ok, y también el litio, el hierro, metales pesados. Hay que tener mucho cuidado con estos porque también vamos a utilizar fármacos que contengan estas sustancias. Sin embargo, también pueden ser muy dañinas para la salud. Por eso es que el efecto o el rango terapéutico es muy chiquito. Entonces los pacientes pueden tener muchos efectos adversos, sobre todo con el litio. Y también vamos a tener muchos fármacos orgánicos que son ácidos o bases débiles que al interactuar con el pH pues pueden alterar el grado de ionización del cuerpo. Entonces debemos de tomar en cuenta todas esas cosas a la hora de recetar un fármaco. Y pues, como ya les dije, dependiendo cómo sea el fármaco, pues van a ser las vías de administración que nosotros les vamos a prescribir al paciente. Intravenosa, que eso pues ustedes ya saben, ¿no? Que puede ser intravenosa, subcutánea, dérmica también. También tenemos la vía oral, la vía rectal, la vía inhalada y también la vía transdérmica. ¿Okay? Y el tamaño del fármaco tiene mucho que ver también con su efecto. La mayoría de los fármacos van a tener un tamaño entre 100 y 1000 de peso molecular. Y para que tenga un buen ajuste a un solo tipo de receptor, una molécula de fármaco debe de ser lo suficientemente única en forma y en carga. Y para lograr tal unión selectiva, parece que una molécula debería de tener al menos 100 de peso molecular, ¿ok? Para que tenga un buen ajuste. El límite superior en peso molecular va a provocar que haya un buen movimiento dentro del cuerpo, ¿ok? Pero si este tamaño pasa de 1000 de peso molecular, no se va a difundir fácilmente en los compartimentos del cuerpo. Entonces, estos medicamentos que van a pesar más de 1000 de peso molecular deben de administrarse directamente en el compartimento donde tiene su efecto. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de litio. El litio tiene un peso molecular de 7, ¿ok? Entonces es muy chiquito. Entonces, no va a tener muy buen ajuste. Entonces, pues, para las personas que utilizan litio, hay que hacer muchos análisis para ver cómo está actuando el litio en el cuerpo y llegar a una dosis terapéutica adecuada. Y en el caso del anteplace, ¿alguien sabe para qué utilizamos el anteplace? Un anticoagulante. Es un anticoagulante, sobre todo en los pacientes que son infartados. Si se dan cuenta, pesa más de 10.000, pesa 59.050. Entonces, ¿dónde va a actuar el alteplace? Pues en la sangre, ¿no? O sea, inmediatamente va al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué haces tú? No se lo vas a dar tomado al paciente, no, lo tienes que cargar y este medicamento al cargar, se lo tienes que pasar rápido al paciente para que pueda combatir el coágulo y entonces que el paciente pues ya no se infarte, ¿verdad? Entonces, este es un caso de los medicamentos que pesan más de 1000 y entonces debe de administrarse directamente en el compartimento donde va a hacer su efecto. ¿Okay? La reactividad de los fármacos y los enlaces de los receptores de fármacos. ¿Okay? Y entonces, para que los fármacos se unan a su receptor, pues se van a unir mediante enlaces. Y va a haber 3 tipos de enlaces. Van a ser los covalentes, el electrostático y el hidrofóbico. ¿Okay? ¿Qué tipo de enlace tiene la aspirina? Enlace covalente. ¿Okay? Entonces, el enlace covalente es muy fuerte. ¿Okay? No es reversible en condiciones biológicas. ¿Okay? Es por eso que cuando un paciente toma aspirina, y va a consulta con uno y va a ser sometido a una cirugía, entonces tú le suspendes la aspirina 7 días antes de la cirugía, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque tiene un enlace covalente que es muy fuerte, que no se va a revertir, entonces, ¿cuál es el efecto de la aspirina en las plaquetas?
Es un antiagregante plaquetario. Ujú. Entonces, exacto, puede sangrar más. Entonces yo no ocupo, te voy a operar, entonces ocupo que no esté sangrando. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué? 7 días antes vas a suspender la aspirina, ¿ok? Porque hay gente que llega y dice, no, es que yo tomo aspirina, pero tomo así nada más tantito. Dice, pero no, ayer no me la tomé. Y tú, pues, sí, señora, pero pues, o sea, como quiera, hay que decirle que puede tener algún efecto, pues por la aspirina, ¿ok? Porque son las covalentes, no se revierten, entonces por eso tienes que esperar. ¿Por qué 7 días? ¿Eh? ¿Cuándo? No. ¿Qué pasa a los 7 días con la plaqueta? Se renueva, ¿no? O sea, hay otra plaquetita, entonces pues por eso. ¿Vale? Bueno. Luego está el enlace electrostático, que va a ser el más común, pero va a ser menos fuerte que el covalente, y vamos a tener el hidrofóbico, que va a ser bastante débil. Aquí este enlace va a ser importante en las interacciones de fármacos altamente solubles en lípidos, y al ser más débil va a ser también más selectivo al receptor para que haya un buen ajuste. ¿Okay? Porque pues es muy débil, entonces dice, pues tengo que buscar que mi receptor sea el adecuado, porque como soy débil, pues ya me encajo bien aquí en el receptor y entonces ya no se mueve. Tengo una duda con lo de un medicamento reversible e irreversible. Es decir, irreversible es el tiempo que tarda el medicamento. Irreversible va a tener que ver con los si es agonista o antagonista. Van a haber cosas que son irreversibles, que lo vas a revertir aumentando la dosis del antagonista o del antagonista. Ahorita lo vamos a ver más adelante. No te preocupes. Entonces, y va a tener también que ver con los enlaces. Entonces el covalente, al ser más fuerte, te tienes que esperar, o sea, porque va a ser irreversible, pero va a ser irreversible, pero hay otros que van a ser reversibles, que no van a tener el enlace covalente, que van a ser más, pues que si aumentas la dosis de algún otro medicamento, va a hacer que se quite del receptor, y entonces el agonista pues ocupar el receptor de ese otro medicamento. ¿Sí? Okay, sí. Doctora, eso que me ayudaría igual si tenía que ver con el otro medicamento que le dieron intravenosamente al caso de la señora mayor. ¿Se estaba revirtiendo o solamente era el efecto de la aspirina? La señora no le... del bicarbonato. Sí. Bueno, la señora se tomó el ácido acetilsalicílico, se intoxicó con ácido acetilsalicílico, lo que le probó la alcalosis. Sí. Y entonces, pues le dieron el bicarbonato para revertir el efecto que le estaba causando Pero no a la estaba aspirina. revirtiendo los enlaces, No, pues es que no se van a revertir los enlaces porque tienes que esperar mucho tiempo. Pero, es que me confundí ahorita que dijo eso de que la dosis de otro medicamento. Pues eso. Eso es lo mismo que pasa cuando un paciente en las uniones neuromusculares, neuromusculares, como la atropina, ¿no? O sea, eso, el efecto va a ser que ahí lo que tú vas a revertir van a ser los síntomas, o sea, la clínica de la paciente. Sí, que no se esté convulsionando. Bueno, entonces vamos a tener aquí que está el fármaco y el receptor, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener la aspirina, que como ya dijimos va a tener su grupo acetil y la ciclooxigenasa. Entonces el grupo de acetilo más la ciclooxigenasa van a estar unidos por enlaces covalentes, ¿ok? Entonces su efecto dura 15 minutos hasta después de la eliminación, y se revierte el efecto por medio de una enzima en nuevas plaquetas, ¿ok? Pues por eso tenemos que esperar aproximadamente 7 días. Otro de los medicamentos que también tiene enlaces covalentes van a ser los agentes alquilantes de ADN. ¿Para qué utilizamos estos agentes alquilantes de ADN? Pues son para las quimioterapias, ¿ok? Entonces, estos medicamentos también van a tener enlaces covalentes. La forma del fármaco. Entonces, para que el fármaco se pueda unir a su receptor, debe de tener la misma forma, ¿ok? Entonces debe ser como una llavecita que tú pues metes y puedes abrir. No hablen, ¿eh? Otra vez que hables más y te paro en la esquina. No me gusta que estén hablando, ¿vale? Entonces vamos a tener la forma del fármaco. Y aquí vamos a hablar de un efecto que habla en su libro que se llama quiralidad. Dice que debe de ser como un guante.
Entonces, el efecto de quiralidad es que dice que si tienes un guante derecho, pues, ¿cuál es Mano derecha. hacia dónde va a tener más afinidad? Pues hacia la mano derecha, ¿verdad? Que a la mano izquierda. Entonces, ese es el efecto de quiralidad. Ok, entonces aquí menciona en su libro, hay un ejemplo de el carvedilol. ¿El carvedilol qué es? A ver, tú, ¿qué estabas hablando? ¿Qué es? ¿Sí? ¿No sabes? Ok. ¿Quién se quiere ganar el punto del caso clínico? ¿Qué es el carvedilol? Alguien que me diga. Es un beta-bloqueador. Es un beta-bloqueador. Ok, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Pero no soy inscrito. Ok, bueno, cuando estés inscrito me dices para... ¿Vale? Bueno, entonces es un beta-bloqueador, ¿sale? El carvedilol va a tener dos enantiómeros, ¿ok? Un R y un S, como se dan cuenta aquí. Estamos viendo sobre la forma del fármaco, ¿ok? Porque dice que el efecto de quiralidad, ok, hay varias manos, pero hay un guante derecho, entonces obviamente que si viene el guante derecho se va a ir a la mano derecha. Entonces, como el carvedilol va a ser beta-bloqueador y también va a tener contacto con el alfa receptor. Entonces, si se dan cuenta aquí, bueno, está el carvedilol, y entonces, ¿para qué tenemos la constante de disociación? Para que el 50% para que la constante de disociación es la concentración para que el 50% de saturación del receptor pues tenga su efecto, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, el enantiómero S negativo necesita solamente que 0.4 de los receptores se saturen para que haga su efecto, y el enantiómero S negativo en los alfa receptores va a ocupar un 16%. Entonces, cuando ocupa el 16%, se va a hacer el efecto en los alfa receptores. Pero si se dan cuenta, el enantiómero positivo necesita ocupar el 45% de sus receptores para que tenga efecto. Entonces, pues casi es 100 veces más que se necesita del enantiómero R positivo en cuestión al enantiómero S negativo. Eso tiene que ver con la quiralidad. Y si se dan cuenta, para los alfa receptores, pues más o menos se necesita saturar la misma porción de los receptores, que van a ser 16 y 14. ¿Sí quedó? ¿No? ¿No? Es como que nada más tiene un efecto más grande en el lugar que ocupa. Estamos hablando de quiralidad. Ajá. Entonces, entonces la realidad es que es igual todo, pero como que su configuración está diferente. Por eso no se puede. es que para que haga el efecto tienes que saturar ciertos receptores. Entonces, si te das cuenta, en el enantiómero S negativo
necesitan solamente ocupar 0.4% de los receptores beta para que hagan su efecto. Y en el positivo, 45. ¿Cuántas veces más ocupan? Pues casi 100 veces. Ajá. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Dónde hay más viralidad? En el negativo, ¿verdad? Ujú. Y si te das cuenta en cuestión a los alfa receptores, pues más o menos ahí trabajan. Porque en uno necesitas 16 y en el otro necesitas 14. ¿Sí? Entonces lo que cambia es la concentración del, digamos en este caso del fármaco. La forma. La forma. El fármaco. Ujú. Es como cuando tú te llevas con alguien, vas a tener mayor conexión, o sea, en un salón que te llevas con 10, a que en un salón a donde vas y no te llevas con nadie. ¿Sí? Entonces eso es para que el efecto sea más rápido. Para que se potencie más el efecto. O sea, ¿cuál es el efecto del carvedilol? Es un bloqueador de los receptores beta. ¿Ok? Entonces, si satura 0.4, hace su efecto. A diferencia del enantiómero R positivo, que tiene que saturar 45% de sus receptores. ¿Sí? Bueno. Doctora, tengo otra duda. ¿El Ajá. efecto solamente es en los beta receptores o también en los alfa? Es que va a variar. O sea, tiene doble efecto. O sea, tú vas a ver los medicamentos que algunos dicen van a ser alfa-beta antagonistas. Pero ya si te metes más, que yo tampoco me voy a meter tanto en eso, ¿ok? Yo me doy por bien servida con que sepan bien los mecanismos de acción. Pero si te metes más, bueno, va a tener su efecto más beta receptor que alfa receptor. ¿Sí? Sí, es dependiendo. Ujú. Doctora, tengo entendido que algunos enantiómeros pueden tener efectos así, o sea, consecuencias. ¿Es posible, o sea, separar para, digamos, que tener solo positivos y solo negativos? Pues me imagino que sí, pero no, eso no lo vamos a ver, así ok. que no te metas en más, nada más se los estoy diciendo para que vayan un poquito entendiendo porque es parte de la materia, ¿sale? Ay. Ok, entonces este efecto va a hacer que tenga una duración de la acción del fármaco, ¿vale? A ver, alguien que me ayude con esto porque no sé por qué si la desconecto si se activa y si... ¿Alguien sabe? Ándale para que avancemos.